Es culpa de tus hijos que los chinches estén porque en tu casa. no se quieren bañar ni nada, no me hacen caso a mí. Entonces, para salir de ellos, se los diste a tu prima. Sí, se lo di a ella nada más que un ratico hasta que yo pueda convencer a mi esposo, porque mi esposo no los quiere en la casa. Tú, una mujer de 39 años, con 3 hijos, tienes que convencer al chiquillo de 24 que te está manteniendo para que acepte a tus hijos que tú pariste. Sí, doctora Polo. Déjeme decirte que me estoy llenando de paciencia. Me estoy llenando de paciencia para no... Es que no sé ni qué hacer contigo. Su sobrino es el padre de mis 3 niños, pero el tipo era alcohólico. Y un día él la perdió y me cortó la cara. Me dieron 100 puntos frente de mis niños. 100 puntos te dieron. ¿Tú lo viste cuando le hizo eso a tu mamá en la cara? Sí, lo vi todo. Este fue el hombre que te cortó la cara. La policía lo está buscando a él hace 5 años por lo que me hizo. Un caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El filósofo inglés Francis Bacon dijo: las conductas, como las enfermedades, se contagian unas a otras. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ella me engañó y tiene que pagar por eso. Tú eres muy cruel conmigo y mis hijos. Buenas tardes. Linda, estás demandando a Victoria. Dime por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, yo estoy demandando a Victoria por la custodia total de sus 4 hijos que en este momento están residiendo conmigo. O sea, estás pidiéndole la custodia de los niños que ya viven contigo. Fue algo temporal, supuestamente, si me permite, le explico. Ok, ¿y ustedes son familias? Ella es mi prima, pero somos como prima hermana. Ok. En realidad yo soy prima de su papá, Ok. el papá adoptivo de ella. Ok. Pero nos hemos criado juntas desde la edad de 10 años. Ok, y tú le pides la custodia de sus 4 hijos que están viviendo contigo. Correcto. Ok, explícame todas las circunstancias. Bueno, doctora, hace alrededor de un mes, ella me llamó, Victoria, y me pidió que por favor que si yo me podía quedar con sus 4 hijos por alrededor de 2 semanas, ya que ella estaba teniendo una remodelación en su casa y por el polvo y todo eso, si yo, tú sabes, podía quedarme con ellos. ¿Qué edades tienen los niños? Tengo una baby de 3 meses, Ajá. tengo la de 14, el de 11 años y el de 8. Ok, 14, 11, más o 8 menos, y pero- 3 meses. Ok, continúa. Y nada, yo con mucho gusto, como siempre, como le dije, cuando ella me pidió ese favor, pues claro, yo con la mejor intención del mundo. Y la cuestión es que ya se ha extendido, ya 2 De 2 semanas llevan un mes. Ya llevo más de un mes que los Ok. tengo conmigo. Ok. Y entonces, desde la semana más o menos de estar conmigo, yo le noto que ellos tenían como un rash o unas picaduras. Pero como ellos vivían o viven en Homestead, Ajá. yo pensé que, no sé, eran Mosquitos. insectos, mosquitos, correcto. Pero yo veo que, tú sabes, se han seguido quejando, se ha seguido la picazón. Y ahora, mi hijo, yo tengo 2 hijos, y el más chiquito estaba presentando los mismos Las síntomas. mismas picaduras. Correcto. Como es lógico, de inmediato, al otro día, primera hora, yo lo llevé al doctor. Y resulta que el doctor me dice que son picaduras de chinchas. Imagínese usted, yo me sorprendí porque en mi casa no hay nada de eso. Yo soy súper picky en cuestión de limpieza. No es y eso. cuando No yo es se eso lo lo que está comunico pasando. a ella, es cuando ella me dice que ella estaba, o sea, que ella sabía.
Que había una infestación de chinches en su casa. En su casa, correcto. Y esa fue una de las razones principales por la que ella me da a los niños. Y entonces, lo que más me molesta de todo esto es que ella me está pidiendo mi ayuda y no fue sincera conmigo. O sea, no yo no me te he dijo... engañado. Claro. Yo no te he engañado en Y ningún sin momento. embargo, vienes a pedirle la custodia de los niños. O sea, ¿quieres quedarte con ellos permanentemente? 4 niños. Bueno, porque ahora, a raíz de todo este problema, entonces que yo me estoy enterando de que ella está teniendo problemas con su esposo y que su esposo no los quiere. Y bueno, Él no se quiere quedar con ellos. Él no quiere que mis hijos estén en mi casa porque es verdad. Mi hija no se quiere bañar, no quiere hacer caso. Es verdad lo que él dice. Eso es culpa de ella, de que las chinches estén en mi casa. Es culpa de tus hijos que los Sí, chinches no, estén porque en tu no casa. no se quieren bañar ni nada, no me hacen caso a mí. No respetan a mi esposo. Tu esposo no es el padre de tus hijos. No, él no es el padre de mis hijos. El padre de mis hijos me abandonó y se acuerda de ellos una vez al año. Prácticamente no se acuerda de ellos. doctora, el esposo actual de ella tiene 24 años. Ella es mucho mayor que él. Y en el amor no hay edad. Ella está ciega, ella ¿Qué no se da ciega? Él es un cuenta hombre de la bueno realidad. conmigo. ¿De qué tú estás hablando? Tú sabes muy bien que él no quiere. O a sus sea, hijos. tú me estás diciendo que aquí hay algo más complicado de lo que estamos viendo. Esto no es problema de chinche nada más. Aquí hay otros chinches andando. Exacto. ¿No? Ok. Déjame preguntarte, Victoria, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 39 años. ¿Y qué te pasó en la nariz? Mi esposo anterior me rompió la nariz. ¿El padre de los niños? Sí. Me metí un piñazo, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con este actual esposo? Con él llevo como 5 meses. ¿Y trabaja? Yo no trabajo, él me mantiene. Ah, él trabaja. El muchachito. Sí, él trabaja. Y tú dices que el problema de los chinches en tu casa es culpa de los niños. Sí, es culpa de los niños. Mi hija ellos nunca me hacen caso, no se bañan ni nada. Eso es ¿Y de por no qué los bañar. niños no te hacen caso? ¿Cómo es posible eso? Nunca me hacen caso, yo no sé por qué no me, o sea, yo les grito, yo les digo que tú sabes, les explico las cosas y nunca, no me quieren hacer caso, no se quieren bañar, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si yo les pego, me llama la policía y me voy presa. Entonces, para salir de ellos, se los diste a tu prima. Sí, se lo di a ella nada más que un ratico hasta que yo pueda convencer a mi esposo, porque mi esposo no los quiere en la casa. Ah, entonces el problema es que tu esposo no los quiere en la casa, tú saliste de ellos para ver cómo lo convences, para entonces poderlos regresar. Sí. Tú, una mujer de 39 años, con 3 hijos, tienes que convencer al chiquillo de 24 que te está manteniendo para que acepte a tus hijos que tú pariste. Sí, doctora Polo. Casi te haría falta que te rompieran la nariz por segunda vez. Vino tu maridito. Sí, doctora Polo, aquí está. Vamos a pasarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Héctor. ¿Y qué te pasa a ti? Nada, simplemente yo hace ya un tiempo aquí tengo una relación y cosa más, ella estaba embarazada cuando nosotros nos casamos. ¿De ti? No, de su anterior marido, pero yo la registré con mi nombre, está con mis apellidos y yo la reconocí, yo la quiero como si fuera mía. Simplemente de que yo no quiero sus hijos en mi casa. Pero, mi amor, que yo por estoy favor. pagando todo. Estoy pagando los biles porque su esposo la dejó. No le da ni para los niños ni nada. Sus niños son unos niños malcriados. Y aparte pues están llenos de chinches y no quiero que contagien a la niña. Y no quiero que le peguen una infección o algo. Aunque salga contradictorio todo. Eso es. Abre los ojos, él no te quiere. Él sí me quiere. Él está contigo por Pero los tú papeles, estás que Claro tú lo que sabes. ¿Cómo estás- no? el Él que me no quiere quiere a a mí. tus hijos no te quiere Está a siendo ti. más madre Doctora que Polo, más él mujer me que quiere, madre. yo lo no quiero a te él. quiere a ti. El que no quiere Él a es tus bueno, hijos... él le Él da te de comer a mis mantiene, hijos, claro, me porque mantiene, ese es rico, que te paga mantenga. todo, y él es bueno. Lo que pasa es que mis hijos no hacen caso. Son unos niños Mis hijos- malcriados. mis hijos no hacen caso, Sus no hijos se quieren entienden, bañar ni tienen nada. un vocabulario, la educación que les dieron sus papás, su papá anterior, no sé qué estaban pensando. A mí ¿Y sí me ella? hacen ¿Qué caso. hizo ella? Necesitan Pues, disciplina. también, no sé, son unos niños malcriados, no se bañan, me gritan, incluso yo he tratado de quererles pegar y eso. La niña mayor me ha pegado
No, es una niña incontrolable. Ahorita, pues, usted la... Ok, ¿las niñas vinieron? Sí, yo las traje, doctor. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta yo las quiero conocer. Regresamos enseguida. Cállate, Háganse cállate, para no allá, estoy me hablando vas a contigo, pegar ¿right? tu- Cállate, yo no te digo nada. Raro. Háganse para allá. Amor, por Háganse para favor, allá. cálmate. Al tipo este y a tus hijos nada. Me estoy llenando de paciencia para no... Es que no sé ni qué hacer contigo. Caso cerrado.